Cristian Castillo, consejero de Gobierno, presidente del Comité de Simplificación de Trámites Ciudadanos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefan. Es un gusto para mí estar con ustedes. Buenos días. Usted ha solicitado ejercer su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena. Empecemos escuchando algo de lo que dijo. Mientras vivamos en un país que tome 90 días y cueste $1.500 aproximadamente constituir legalmente una empresa, eso no incentiva a que se creen más negocios, a que el emprendedor se formalice. Hoy el problema del empleo, el problema coyuntural y el problema estructural se resuelve fortaleciendo el comercio. Y el primer paso resulta de eliminar toda esa tramitología, salvaguardias, impuestos, restricciones, cupos, normas técnicas que no han creado valor. Las exportaciones e importaciones se equilibran de manera automática, algo que a veces se les escapa a los socialistas del siglo XXI, de ahí que no sean necesarias las salvaguardias. Panamá, El Salvador, países que también están dolarizados, ellos y que también tienen déficit de cuenta corriente, déficit de balanza comercial, no han necesitado poner salvaguardias para tener crecimiento económico. ¿Cuál es su réplica? Pues es importante que la ciudadanía sepa que la primera afirmación es errónea en términos de que ni toman 50 días ni cuesta $1.500. Constituir una compañía desde septiembre de 2014, con el cambio, la reforma a la ley de compañías que hizo este gobierno, lo que ha hecho es que la constitución de la compañía no tome más de 5 días. De hecho, en general toma un día. Si toma más de días, depende mucho de que el ciudadano que esté interesado en constituir la compañía acuda hacia la notaría y haga los pagos, pero de hecho puede hacerlo en un solo día. Y jamás le ha costado $1.500, ni siquiera antes. Ahora, de hecho, cuesta $366 exactamente, porque el proceso de simplificación aplicado a la ley lo que ha hecho es que los ciudadanos no tengan que pagar abogado, no tengan que ni pagar la minuta del abogado, ni tengan que constituir $400 de capital, sino que eso es algo que se hace posterior a la constitución de la compañía. De esta manera, no se ha disminuido ni ha aumentado la cantidad de compañías. De hecho, no hay diferencias estadísticas significativas de la cantidad de compañías que se han constituido desde el 2012 hasta la actualidad, con la salvedad de que el procedimiento ahora es mucho más eficiente. Ahora, por otro lado, ellos se basaban, me refiero al presidente de la Cámara de Guayaquil, en un informe sobre el proceso de constitución de una empresa, un informe anual de Doing Business, que es una publicación del Grupo Banco Mundial, que hace mediciones sobre las regulaciones para hacer negocios. Y ahí se puede destacar que Ecuador, comparado a otras economías de la región, en cuanto a la facilidad para empezar un negocio, una compañía, está por debajo de Chile, de México, de Colombia, del promedio de América Latina y el Caribe, y de Argentina. Y de 189 economías, Ecuador estaría en el puesto 166 en el ranking de Starting Business, o sea, de comenzar negocio. Eso es el informe del 2016. Entonces, han podido comparar desde su secretaría cómo se está haciendo en esos países para, en la práctica, agilitar los trámites, eliminar la tramitología en sí. A ver, pero aclaremos un par de cosas. En el caso del Doing Business, la encuesta del Doing Business, para este caso que usted está mencionando, se aplicó a inicios de 2015. ¿No? Que, como dije hace un rato, la reforma de la ley fue de septiembre de 2014. Primera cosa. Segunda cosa, que los encuestados de la encuesta del Doing Business son precisamente, no son funcionarios, no son ciudadanía en común, sino es un perfil de interlocutores a los cuales se les considera válidos y cuya fuente de referencia generalmente son las propias cámaras. Entonces, por lo tanto, siendo una encuesta de percepción, es clarísimo que la percepción está sesgada. Ahora, pero ¿por qué si las cámaras son justamente las que trabajan con las empresas, que son los que emprenden y generan los nuevos negocios? Por ende saben en la práctica cuando van a generar o crear una empresa, pues qué es lo que les pasa en el trámite, ¿no? Sí, claro, pero es que las cámaras están conformadas por empresas que ya llevan X tiempo de constitución. No están hablando, no se le ha preguntado al nuevo emprendedor que durante el año pasado sí constituyó su compañía en un día o en máximo 5 días y no gastó $1.500, sino solo 366. Se le preguntó a la gente que lleva 5, 10, 15 años siendo representante o miembro de una cámara. Y que no hay que olvidar que en el caso del proceso antes de la simplificación que hicimos, uno de los requisitos que se exigían era que antes de obtener el RUC, o sea, antes de poder operar,
Lo que tenía que pasar con el ciudadano es que tenía que inscribirse en una cámara. Y cuando eliminamos ese requisito, hubo quienes de hecho se molestaron. Ahora, veamos qué se ha eliminado y en qué se ha mejorado, porque el informe, que es del 2016, medía, por ejemplo, todos los pasos y días que tomaba en su conjunto lo que implica constituir una empresa, desde reservar el nombre en la superintendencia de compañías, contratar un abogado en muchos casos para los fines de constitución de la empresa, porque se necesita que el notario legalice los documentos, ir a la super, publicar la incorporación en el periódico o ir al registro mercantil, aplicar para el RUC, como usted dice, registrarse en el IES, los permisos del municipio, la tasa de habilitación, y por eso es que estimaban que todo esto podía costar unos $1.300, pero claro, dependiendo también de cuánto gastan en los trámites que le toque hacer en el caso de que contraten un abogado para todos esos fines. En efecto, así, como usted acaba de señalar, fue. De hecho, lo que más tomaba tiempo es que uno tenía que oficiar a la superintendencia de compañías y tenía que darle 5 opciones de nombres, porque la superintendencia tenía que revisar en su base de datos internamente cuál de esos nombres calzaba mejor para su compañía. Y luego tenía que ir con un abogado donde el notario para que se eleve escritura pública la minuta. Luego tenía que regresar a la superintendencia para que la superintendencia emita la resolución de aprobación. Luego había que ir a publicarlo en un medio de prensa local. Claro, pero ¿y ahora cómo es? ¿Y ahora cómo es? Es mucho más sencillo, porque ahora, todo el trámite se hace en línea. Pensemos por eso. Usted ingresa al portal de la superintendencia de compañías, ingresa el nombre que usted escogió para la compañía. Y igual que como funciona con el correo electrónico, el mismo sistema le dice ese nombre ya está ocupado o ese nombre está disponible. Luego, en el mismo sistema llena un conjunto de información en los diferentes campos del formulario que tienen que ver con los accionistas, los números de cédula, la ciudad donde están ubicados y un conjunto de otros datos. Y el sistema automáticamente le permite a usted escoger en qué notaría, la más cercana a su lugar o su preferencia, quiere continuar el trámite. Luego el notario le asigna a usted una fecha que nunca tiene que ser más de 5 días, de general siempre es para el día siguiente. Luego va donde el notario y la minuta está creada dentro del sistema. El notario lo único que hace es registrar las firmas de los que constituyen la compañía y la misma información se transmite al sistema de la superintendencia de compañías, al registro mercantil. La superintendencia de compañías registra, ojo, todo esto es en línea, el ciudadano no se ha movido, solo se ha movido para ir a la notaría. Y luego, pues eso le genera la creación del RUC en el sistema del SRI. Claro, pero y el ciudadano no se ha movido ni una sola vez. Que para constituirlo en sí, con todo lo que se requiere, en la práctica, digo, por ejemplo, una compañía de transporte, requieren los trámites que en ese caso podrían durar hasta 90 días cuando necesitan un permiso de aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito. Luego, solo para obtener el documento que se llama de factibilidad se requiere un mes. Luego hay que constituirla para obtener el RUC, tienen que sacar este permiso de operación. Volver a la ANT, que les puede tomar hasta un mes. Luego, la ANT cobra, la notaría cobra un monto, hay que pagar el registro mercantil y en el caso de que implique el abogado. Entonces, no es solamente, digamos, el constituirlo online, sino ya todo lo que implica para poder empezar a funcionar. Pero es que eso es otra cosa, y el caso del sistema de transporte es la única excepción en donde en efecto tiene que haber una autorización previa de otro organismo del Estado, porque en efecto, como el Estado es quien asigna los cupos de las compañías de transporte, no se puede crear una compañía para hacer transporte si no tiene la autorización previa del Estado. Pero es el único caso. En todos los demás casos, los ciudadanos pueden hacerlo en línea, y claro, otra cosa es que ya empiece a operar. En efecto, pero el proceso de operación ya tiene que ver más bien con la iniciativa del ciudadano por encontrar un espacio donde quiere prestar el servicio o generar la producción que quiera generar. Pero no se puede asignar al proceso de generación, al trámite de generación de compañía, que todo eso involucra el proceso de generación. Lo que estamos diciendo en este caso es muy importante. El proceso toma entre 8 horas y 5 días y no cuesta $1.500, solo cuesta $366, con las excepciones como el que usted acaba de mencionar. Claro, o sea, según sus datos estaríamos prácticamente, y en este informe, como Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda toma medio día o un día el constituir una empresa. Usted dice que bueno, con lo que has avanzado, pues ya prácticamente en 1 o 5 días está constituido, entonces pues ya no sería ni siquiera necesaria la secretaría que usted preside, porque pues ya no hay trámites que hacer. ¿Para qué una secretaría de simplificación de trámites si ya no existen mayores trámites? Bueno, es importante aclarar aquí, yo no presido ninguna secretaría, mi cargo es consejero de gobierno. Y el presidente dispuso un equipo de tarea, como cualquier gerente nombra un equipo de tarea para que resuelva un problema específico,
Y ese equipo se llama comité. Y en ese comité están representados o participan 4 entidades públicas. Ok, preside el más comité. burocracia ni menos. Usted preside Preside el un comité, preside un equipo de tarea. Simplificación de trámites. Que es un equipo de tarea, como digo, que lo que hace es estimular y promover todas las iniciativas de simplificación de trámites que lleva adelante el gobierno. Pero ¿qué más hay que simplificar en la constitución de una empresa? Me refiero, si ya pues se hacen unos o 5 días de lo que usted nos cuenta. Bueno, es que no solamente es de la constitución de la compañía. Luego, si usted puede ver aquí, tenemos, solo el año pasado simplificamos más de 300 trámites que benefician a todos los sectores productivos, desde el Servicio de Rentas Internas, el mismo MTOP, la Agencia Nacional de Transporte, la Agencia de Regulación y Control Minero, el MAGAP, Agrocalidad, ARSA, en fin, un conjunto de entidades públicas que han simplificado casi 300 trámites, de los cuales 180 trámites se hacen en línea el día de hoy, con lo cual eso lo que hace es mejorar la calidad competitiva del sistema productivo del país. La preocupación de este comité es básicamente eso. Que eso es muy bueno, y además hay que reconocer que hay la voluntad, porque fue el mismo presidente el que decía que pues aquí toma tanto tiempo y hay una tramitología increíble, que por eso es que crean este comité, es decir, la voluntad que había en ese sentido. Ahora, simplificar trámites también significa simplificar la burocracia, que no sea necesario un puesto para cada trámite que toca hacer. Pero a medida que ponen, por ejemplo, nuevos impuestos, fíjese ahora que necesitan a alguien que esté manejando el tema de las sobretasas, que son para las empresas más trabas u obstáculos técnicos al comercio, como lo llamaron en el 2014. Ahora hablan del timbre cambiario. A la larga son más trámites, más trabajo también dedicado a lo que no es el negocio propio, que terminan siendo obstáculos justamente para el negocio. Es importante distinguir, una cosa es el instrumento de política pública, otra cosa es el trámite para realizar o para aplicar el instrumento, o para pues acceder a un derecho, o para obtener un servicio público. Son cosas distintas. En el caso del timbre cambiario, estoy casi seguro, no está dentro del ámbito de responsabilidad de la implementación del instrumento, estoy casi seguro que será de lo más expedito, como generalmente hace el sector económico. No hay que olvidar que el SRI, aduanas, son casos de éxito internacionales reconocidos por varios organismos internacionales sobre cómo se tiene que hacer o se tiene que facilitar el procedimiento para que el ciudadano o la empresa pueda acceder a las condiciones, a los requerimientos que establece el Estado de manera expedita. Y no lo digo nosotros, no lo decimos nosotros, lo dice la OIM, la Organización Mundial Aduanera. De hecho, el año pasado Semplares obtuvo un premio internacional expedido por las Naciones Unidas por acceso a información, dado los sistemas informáticos que obtienen. Y de hecho tenemos muchísimos ejemplos más de mejoras informáticas muy importantes que se venden, no de que no se venden, se reparten, se comparten a nivel internacional, en Uruguay, en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, sobre prácticas de simplificación que venimos implementando en diferentes niveles de gobierno. La réplica de Cristian Castillo, consejero de gobierno y presidente del Comité de Simplificación de Trámites, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. A usted, 7:32. Vamos a una pausa. Al volver, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. La sustitución de las sobretasas arancelarias por un timbre cambiario afectaría también las relaciones con nuestros socios comerciales internacionales, desaceleraría aún más la economía. Lo vamos a analizar al volver. ¿Qué es usted? Con nosotros.